El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, gente incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarlos? Estos reproches de Jesús aparecen constantemente en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos demasiadas evidencias para creer, muchísimas. Ayer lo decía el libro del Deuteronomio: pregunta a la historia, pregunta a los demás si ha habido una nación como tú, parecida a ti, que haya visto, que haya contemplado, que haya escuchado, que haya evidenciado las manifestaciones del amor de Dios. Y la respuesta siempre es la misma: no hay nadie que tenga tantas bendiciones como cada uno de nosotros tiene de parte del Señor. Ayer decíamos que el signo mismo de la creación, la evidencia misma de la creación, el hombre mismo, la persona misma, es un signo visible y tangible de lo poderoso que es Dios, de lo grande que es su amor, de su sabiduría infinita y de su amor para con todos nosotros. Hablábamos también de la creación en general y cómo ella misma se convierte en una evidencia inmediata para nosotros del amor de Dios. Pero tenemos muchísimas más cosas. San Ignacio de Loyola habla de la memoria de esas evidencias y también de las evidencias de la redención. Todos hemos pecado y uno solo de nuestros pecados mortales nos mandaría al infierno. Nos condena. Ya estaríamos sin la más mínima oportunidad de la misericordia y de la salvación por haber desobedecido al Señor y no haberle creído que en nosotros está toda la capacidad para resistir cualquier tipo de tentación. Por eso Santiago dice en el capítulo 4 de su carta: resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. No hay ningún ser humano, ninguno en la tierra, que no esté capacitado para evidenciar la omnipotencia de Dios y de su amor. No existe ningún ser humano en la tierra, ninguno, que no tenga todas las posibilidades para creer en Dios, para creer que Él es infinito, que Él es poderoso, que está lleno de amor y de sabiduría. No se necesita ser cristiano
No se necesita ser religioso para constatar que Dios es único, que es omnipotente, que existe y que vale la pena creer en Él. Así empieza el Catecismo de la Iglesia Católica, haciendo un eco de lo que dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. El hombre es capaz de Dios. Todo ser humano, por su condición de criatura, de ser creado no por la ciencia ni por la técnica, de aparecer en este mundo no por las fuerzas políticas o económicas, de aparecer en este mundo no por los intereses o deseos humanos, sino solamente por el deseo y el querer de Dios, porque es la única explicación para el misterio del hombre, de su origen, de su existencia, que lo ha creado Dios. Porque por mucho que ha buscado el hombre a través de la ciencia y de todos sus descubrimientos y a través del desarrollo tecnológico y de todos sus avances, todavía no se logra encontrar una respuesta para hablar del origen auténtico del hombre. Hay teorías, hipótesis, pero no demostraciones. Que la vida humana o la vida en general viene del Big Bang, que la vida humana o la vida en general viene de la evolución. La ciencia siempre se ha quedado limitada para explicar el origen real del ser humano, el origen de la vida. Y para nosotros es muy sencillo, porque nuestro corazón inmediatamente nos lo dice a todo ser humano, que tenemos un origen sobrenatural. Nietzsche, que se esforzó por negar la fe, por negar a Dios, porque estaba resentido por la forma en que le habían presentado a Dios, por la imagen incorrecta que le habían presentado de Dios, terminó resintiéndose contra Dios. Aún en sus escritos evidencia que el origen de la vida humana tiene un origen sobrenatural, simplemente que en su rebeldía no se lo quiere atribuir a Dios. No se lo quiere atribuir a Jesucristo, en quien tienen principio todas las cosas, porque Él es el primogénito y el principio de todo. La Iglesia es osada, en un tiempo como en el que vivimos, atreverse a decir eso. Así empieza el Catecismo de la Iglesia Católica en sus primeras páginas. El ser humano es capaz de Dios. Por eso la Iglesia no tiene miedo de hablar abiertamente de Dios uno y trino. Porque es que hablar de Dios no es un anuncio para algunos o una necesidad para algunos, es una necesidad para todos. Una necesidad para todo ser humano, porque no existe otra verdad más fundamental que Dios. Y sencillamente porque todo en la creación nos dice que vale la pena adherirse a este Dios, aceptar que Él existe, que es único y que Él es el principio de todo. No hay una verdad que nos dé más seguridad que esta. Además, la misma creación nos da todas las evidencias para saber que este Dios es bueno. Mirar toda la creación en general, las estrellas, el sol, la luna. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el sol? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la luna? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos el agua? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos toda la armonía, a pesar de lo afectada que está hoy la creación por el pecado humano? Si no tuviéramos la armonía de la creación, comemos, dormimos. Y es gracias a todo ese orden que Dios ha establecido, dándole orden, como dicen los Salmos y dice el Antiguo Testamento, al sol para que alumbrara ciertos momentos y luego se ocultara para que pudiésemos descansar. Y a la luna también para que rigiera las estaciones. La Sagrada Escritura está llena de los descubrimientos más grandes del comportamiento de la naturaleza, incluso más que lo que ha logrado la ciencia y la técnica hoy.
Uno se pone a leer los salmos y dice, estos llegaron a verdades más inmediatas y más concretas que la misma ciencia, que se detiene gran parte de ella en teorías y en hipótesis. ¿Cuántos científicos se han vuelto famosos y aparecen otros más importantes y tumban sus teorías? ¿Y cuánto duran esas teorías y su fama? 30, 40, 50 años. Y después llega otro que lo rebate y dice, no era así. Y así nos la vamos a pasar, porque la ciencia misma en sí es limitada. Dios no es limitado. Por eso los que más han tenido la capacidad de penetrar los misterios del mundo y de la creación han sido precisamente los santos. La Virgen no necesitó estudiar astronomía para saber cómo era el comportamiento astrológico de todas las criaturas creadas en el universo. Los Reyes Magos no tenían observatorios astronómicos ni tenían telescopios en esos momentos, pero una estrella, observando una estrella y dejándose llevar por esa estrella, llegaron hasta el Mesías y lo adoraron y se gozaron con él. La ciencia se ha esforzado por contradecir la Sagrada Escritura y por tratar de desmentir todo lo que nos dice. Y no existe un libro más creíble hoy que la palabra de Dios desde todos los ámbitos, desde el ámbito cultural, educativo, científico y hasta técnico. ¿Saben por qué? Porque la fe en Dios nos lleva a unos descubrimientos más rápidos e inmediatos de los misterios de la vida. Y por eso Jesús se asombra por la incredulidad. Yo estoy seguro que no hay ningún científico, y con todo el esfuerzo laudable y bueno que hacen para mostrarnos la verdad de las cosas, y es necesario en el campo de la evolución humana y del conocimiento humano todo esto, pero no es absoluto. No hay un científico que haya llegado a las verdades que llegó Jesucristo. Es que no ha existido en la historia humana un hombre como él. Es tan grande que partió el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué científico lo ha logrado? Ninguno. Hoy todas las naciones tienen referencia a Cristo, o porque crean en Él, o porque les parece un líder extraordinario y carismático, o incluso hasta los que obedecen al anticristo para discriminarlo, para desacreditarlo, hasta para eso le prestan atención a él. Y no saben que terminan favoreciendo su fama y su poder. Entre más lo intentan negar y se esfuerzan por negarlo, más fama le dan a Cristo, más importancia le dan a Cristo. No existe nadie tan importante como Él. Y a nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto creer en Él? Si la misma historia nos da evidencias de que ha sido el personaje más importante que ha existido en toda la civilización humana. No hay ningún personaje del cual se hable tanto como de Jesucristo. ¿Y por qué nos cuesta aceptarlo? Teniendo las evidencias palpables. Santa Teresita se admiraba mucho de la fe de la Virgen porque dijo que ella no necesitó manifestaciones sobrenaturales. ¿Saben qué le bastó? Le bastó la evidencia del testimonio de la palabra de Dios que leía y meditaba todos los días para creer que Dios existía, que es omnipotente y que para Él no hay nada imposible. Y si el ángel no le hubiera citado en su anuncio toda la palabra de los profetas, la Virgen no le hubiera creído. El ángel vino con un anuncio, pero no con una palabra nueva. Vino con la palabra antigua y nueva, como lo dice San Agustín, cuando descubre a Cristo. Oh hermosura tan nueva y tan antigua. Nueva porque apenas te acabo de descubrir. Antigua porque siempre has existido.
Y yo te buscaba fuera de mí y tú estabas dentro de mí. Nosotros nos perdemos de disfrutar tanto el amor y las maravillas de la bondad del Señor por andar distraídos en lo superficial. Sor Isabel de la Santísima Trinidad, cuando empieza su camino de perfección, se da cuenta que el cielo no está tan lejos, que está muy cerca. Y dice, el cielo es Dios. Dice, estoy viviendo mi cielo en la tierra porque mi cielo es Dios y Dios habita en mi corazón. Cuando en ciertos momentos espirituales experimentamos una alegría que ni siquiera podemos describir con nuestros labios, ¿qué es? Es esa presencia omnipotente de Dios que incluso nos hace sentir felices hasta en medio de la tribulación. Y uno mira hacia afuera y las pruebas siguen, las tribulaciones están ahí, pero se detiene adentro y se siente con un gozo indescriptible. ¿Ustedes creen que alguna terapia psicológica lo puede lograr? Los psicólogos ayudan con su terapia a tratar de mirar el mundo externo un poco mejor para poder pacificar y tranquilizar un poco las emociones. Y la fe viene y de manera inmediata nos dice, mira, el problema sigue ahí, pero el gozo está aquí. No te preocupes, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Y yo siempre voy a estar contigo. Esa es la evidencia de la fe. Y por eso el Señor dice que si tuviéramos una fe así, le diríamos a cualquier monte, muévete, y se tendría que mover. Es por eso que Santa Teresita del Niño Jesús dice que cuando ella estaba en la barca y veía que la barca se estaba llenando de agua y se estaba hundiendo, y veía a Jesús en popa durmiendo, dice, yo no lo voy a despertar, me voy a recostar a su lado. Porque al fin de cuentas Él tiene el control de todo. Y si esto se inunda y nos morimos, pues resucitaré con Él, porque Él ya resucitó. Está vivo. La confianza en Dios no le tiene miedo ni siquiera a la muerte. Y nosotros a veces que tenemos miedo de que nos dejen de hablar o nos dejen de querer, de perder la estima de este o de esta otra, pobres de nosotros. Una persona que todavía es esclava de eso es un títere del demonio y del mundo. Y el diablo podrá jugar y hacer lo que quiera con una persona así, porque ya sabe que tiene miedo de perder esta amistad o esta otra, este afecto, y ya el demonio sabe cómo lo esclaviza. Y además que él conoce las heridas de todos, y dice, para intimidarlo, para intimidarla, ya sé qué voy a hacer. Voy a exacerbarlo jugando con las heridas de este otro, y si de pronto el otro está en pecado, dice, mejor todavía, porque yo ya sé cómo provocarlo y provocarla. Satanás es más astuto. Se conoce nuestros pecados, se conoce nuestras debilidades y nuestras fragilidades, y juega con ellas manipulándonos. Y entonces llegan las personas heridas y nos hacen caras feas porque no les gustó algo, no les pareció algo, o nos hacen cualquier desprecio o reproche, y llega el diablo inmediatamente. Vistes, estás tan mal que nadie te quiere. Y llega un hombre y una mujer de fe y le dice, gracias que nadie me quiere, porque Dios sí me quiere. Por eso San Pablo, en un momento de turbación tan grande, cuando lo describe en la carta a los Corintios, dice que era un aguijón en la carne, que lo abofeteaba día y noche y que era un delegado del diablo. ¿Y saben a qué se está refiriendo San Pablo? A todos los que lo persiguen, a todos los que se burlan de él, a todos los que le dicen que está equivocado, a todos los que lo comparan con Pedro, con Cefas o con Apolo, para decir que son mejores Apolo, Cefas y todos ellos que él. Y no crean que esto no le dolía al apóstol, lo afectaba. Porque fue y evangelizó la comunidad de Corinto y entregó su vida por llevar luz a Cristo con todas sus imperfecciones. ¿Y saben qué hicieron los de Corinto?
Se dieron cuenta de sus imperfecciones, no de sus pecados, de sus imperfecciones para condenarlo. Y casi lo mandaban al infierno. Y cuando llegó Apolo, enviado también por la comunidad de Paulina, le dicen, ¿sabes qué, Pablo? Porque este es mejor que tú. Este hombre sí es humilde. Este hombre sí sabe de Dios. Este hombre sí sabe de cosas espirituales. Tú no. Y eso atormentaba al apóstol. Él lo describe en la segunda carta a los Corintios, cuando habla de qué se trataba ese aguijón en la carne. Las tribulaciones, las pruebas, las luchas, las persecuciones, por serle fiel a Cristo. Y lo estaba atormentando tanto el diablo, porque era un verdadero delegado de Satanás. Ojo que el diablo no trabaja en tabula rasa, trabaja en las heridas de los otros. De los mismos hijos de San Pablo, los mismos miembros de su comunidad, y trabajaba Satanás, y lo atormentaba y lo tallaba. Hasta que San Pablo se pone a rogarle al Señor que mejor se aleje de él. La traducción correcta es que Pablo le dice a Cristo, aléjate de mí porque esto de servirte me ha traído muchos problemas. Yo no creí que me iba a hacer tanto daño la rebeldía de otros, la soberbia de otros, y ya no aguanto más. 3 veces le rogué a Jesús que se alejase de mí, porque no podía. Esto también le pasó a los profetas. A Jeremías le pasó. Basta ya, Señor. Toma mi vida, llévatela. Me quiero morir. Porque es que sus mismos hermanos y compatriotas lo estaban buscando para matarlo. Algunos con celos, otros con envidia y otros con odio. Veneno en su corazón. Elías. Basta, Yahvé. Yo no soy mejor que nadie. Toma mi vida, me quiero morir. ¿Y por qué estás deprimido, Elías? Por ti, Yahvé. Levántate, Elías, que todavía te falta sufrir más. Y le dice el Señor a Saulo, no te preocupes, levántate, porque mi gracia te basta. ¿Sabes una cosa? Eso que a ti te preocupa, a mí no me preocupa. Eso para mí es un juego. Lo que no es un juego para el Señor es cuando una persona está en pecado mortal, porque en el mal uso de su libertad ya le cerró las puertas a la gracia, le cerró las posibilidades a la gracia de Dios. Nuestras imperfecciones no le atormentan a Dios, son un juego para Él. Juega como el que prende un fosforito y lo apaga, o como el que coge piedritas y juega con ellas. Una cosa son las imperfecciones, otras los pecados mortales. Una cosa es el que lucha con sus imperfecciones para llegar a la unión con Dios y al amor con Dios, y otra cosa es el que todavía tiene deseos en su corazón de pecado, de carne. Son dos cosas muy diferentes. Saulo, ¿por qué te preocupas si a mí no me preocupa? Te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta cuando estás así débil. Y la fe transforma la vida de San Pablo. Pasó de una depresión a una alegría. Ahora dice, me siento feliz de mis debilidades y de mis imperfecciones. En la carta a los Filipenses dice, no es que yo haya conseguido todavía la perfección, olvidándome de lo que dejé atrás, me lanzo hacia lo que queda por delante, porque quiero ganar a Cristo y me tiene una promesa muy grande. El hombre y la mujer de fe no se asustan por nada, ni siquiera por sus miserias, porque saben que es la tierra fértil que utiliza Dios para manifestar su gloria. Que en nuestro corazón solamente hay un deseo, un único deseo, y es de vivir para Dios, de encontrarlo a Él, de vivir con el amor del Padre, de vivir la plenitud de la vida de Cristo en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Porque si hay otros deseos, nuestro corazón, como decía el Papa Francisco, es corrupto. Y él decía, corazones corruptos, no.
El corrupto es el quien aparenta cosas de bien, pero por dentro tiene otros deseos muy diferentes. Que en nuestro corazón solamente haya el deseo de Dios. Por ahí empieza esta fe que traslada montañas. Por ahí empieza esta fe que vence todos los males. Por ahí empieza esta fe que vence todas las tentaciones. Por ahí empieza esta fe que tiene el dominio y el control total de todo, hasta de nuestras pasiones desordenadas. Cuando San Agustín lo descubrió, un día le dijo a sus pasiones: basta ya. Yo soy de Dios, pertenezco a Cristo y fui rescatado por Cristo. Y de ahí se acabaron sus tormentos y empezaron sus dichas más grandes. Nunca volvió a pecar mortalmente, nunca. Hoy hay mucha incredulidad en la iglesia, porque algunos dentro de la iglesia creen que no pueden vivir sin pecado y lo defienden. ¿Saben qué es lo más grave? Que utilizan la palabra de Dios, la manipulan. Incluso manipulan la tradición de la iglesia. Instrumentalizan la tradición y el magisterio de la iglesia para defender la vida en pecado. ¿Y saben qué es lo más grave? Que hay sacerdotes, obispos así, consagrados así, supuestos teólogos así. Son supuestos, porque no son los verdaderos. Menos mal ya la palabra de Dios nos advirtió que iban a aparecer esos falsos maestros y esos falsos profetas. Menos mal la tradición de la iglesia nos lo advirtió para que nos cuidásemos. Menos mal el magisterio de la iglesia nos ha advertido constantemente de esos errores, de esas mentiras, de esos falsos maestros. San Juan Pablo II, Benedicto XVI fueron impresionantes en estas advertencias que nos hicieron, porque sabían los peligros que ya se gestaban con mucha fuerza imperial dentro de la iglesia. Y eso no es irrealismo, tampoco es pesimismo, es un realismo al cual nosotros no le tenemos miedo, porque en nuestro corazón reina la gracia que todo lo vence, reina la fuerza que todo lo vence, reina la fuerza del amor de Dios, y por eso no tenemos miedo, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar, aunque aparezca la furia del diablo y se nos ponga de frente, no tememos, porque el Señor está con nosotros y su promesa es omnipotente para nosotros. Y no necesitamos ver demasiado para creer y tener la certeza de que nada nos va a pasar. Un día me hizo reflexionar algo muy impactante. Alguien me pidió que atendiera a una persona y yo la atendí aquí en este oratorio, cuando apenas era un oratorio pequeñito. Y estaba aquí arrodillado ante el Santísimo, estábamos orando, pidiendo, suplicándole al Señor que nos regalara su Espíritu, y el diablo se manifestó. Y me dijo: te voy a acabar, te voy a destruir. ¿Y saben qué fue lo sorprendente? Que a mí no me dio susto. Y una persona que estaba parada: padre, mire, bueno, todavía no era sacerdote, me dijo: hermano, mire lo que le está diciendo. Y yo: sí, pero es que aquí al frente mío está alguien que siempre me dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Nosotros no podemos dejarnos engañar del diablo, ni manipular de él. Y entre más se revuelque y más espectáculo haga, quiere decir que más vencido está, más destruido está. Porque la cobardía es eso. Entre más impotente se siente, más se revuelca y más bulla hace. Dios está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Por eso, hoy el salmista lo confiesa: yo te amo, Señor, porque tú eres mi fortaleza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoque al Señor de mi esperanza,
al punto siempre me libra de mis enemigos. Que la Santísima Virgen María y San José sigan suplicando más intensamente por nosotros para que le abramos nuestro corazón al Señor. Creamos en Él y podemos disfrutar de su gozosa victoria en cada uno de nuestros corazones. Podamos disfrutar de su gloria en cada uno de nuestros corazones. No temamos, Dios está con nosotros. Nuestro auxilio y nuestro alcázar es el Dios de Jacob, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que lo libró a Él de la muerte y lo resucitó, y también nos va a resucitar a nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la